Hola, soy Agus Paz y yo, Nata Bernardoni. Y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Dos semillas estaban lado a lado en una cama de flores fértiles durante la primavera. La primer semilla estaba ansiosa por crecer y florecer. Sus pensamientos estaban llenos de visiones de sí misma, de su germinación y abriéndose paso a paso a través de la tierra. Su tallo avanzando hacia el sol, creciendo y floreciendo, bebiendo las gotas del rocío de sus hojas en la noche, multiplicando sus tallos y brotes, extendiéndose en el campo y abrazando a la madre tierra. Y así la semilla empezó a crecer en el lecho de flores. La segunda semilla, en cambio, estaba preocupada acerca de comenzar el proceso de crecimiento. Si empiezo a echar raíces y mis tallos comienzan a crecer, me voy a mojar con las gotas del rocío. Mis hojas serán pisoteadas por los pájaros y los caracoles, las mariposas se alimentarán de mí, y cuando mis flores crezcan, serán cortadas y colocadas en un florero, pensaba. Me sentaré aquí tranquila y me quedaré en la tierra y echaré raíces solo cuando me sienta más a gusto para hacerlo. Y la segunda semilla esperó. Un ave en ese momento descendió en la cama de flores, picoteó en la tierra, descubrió a la segunda semilla que se encontraba esperando y se la comió. Bienvenidos a este nuevo episodio del vuelo de Fénix. Yo soy Agus Paz. Y yo, Nata Bernardoni. Y hoy estamos acá con un invitado muy especial. Amigo íntimo de toda la vida, ¿cómo describirte? Mickey Murray. Pero antes de describirme yo, prefiero preguntarte a vos, ¿cómo te definís? Yo soy un privilegiado que tiene todo y que hago lo que me hace feliz. Soy hijo de dos padres que viven y que me dieron todo, soy marido de una mujer con quien nos seguimos eligiendo hace 28 años y todavía tenemos proyectos comunes, soy padre de 5 hijos que viven con nosotros y que estoy muy orgulloso de las personas que se están convirtiendo. Soy amigo de mis amigos de toda la vida, vos sos un claro ejemplo, y de aquellos nuevos que la vida me fue poniendo en el camino. Y además tengo el privilegio de acompañar hoy a las personas o a la gente en su momento de felicidad. Y además durante muchos años trabajé y sigo haciendo algunas cosas como abogado. Nos encanta tu impronta, tu forma de traernos la palabra y los procesos de transformación. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿en qué momento vos te diste cuenta de que ya no querías ser más abogado y querías ir hacia otro lugar, ¿no? En ese momento, si hubo un momento claro o si fue un proceso donde vos dijiste, hasta acá. Yo diría las dos cosas. Hay un proceso antecedente, hay decisiones tomadas en mi vida desde que tengo recuerdo de que tomo decisiones racionales hasta el momento del clic, aha moment, mirá, decirle como quieras, en el que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y creo honestamente que lo primero que vos tenés claro es aquello que no querés hacer más. Para mí, en mi proceso, lo primero que tuve claro cada vez que la vida me puso frente a situaciones de cambio, tuvo que ver con tener muy claro lo que ya no quería más. Y eso sí que es bien claro, baja así, te pega una trompada en el pecho. Yo estaba con mi moto en la bajada de Sheraton, ahí enfrente a la Torre de los Ingleses, día de mucho calor, en marzo, con la moto así parado en medio del tráfico de los autos, y digo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Y a partir de ese momento, ya no me pude, huir de lo que la vida misma me estaba enfrentando. Y tuviste en realidad un momento donde volviste a tu primer amor, que tenía que ver con la música, ¿no? Porque yo creo que vos fuiste mi primer DJ a los 13 años, mi primer fiesta. Yo era DJ cuando era chico, a los 14 años empecé en el año 86, haciendo mis fiestas con Agustín Casabal, y con vos, digamos. Yo iba a la fiesta y bailaba. Seguro. Y yo, mientras era chico, desarrollé toda una actividad que nos encantaba y era divertidísima. Mis viejos me decían siempre, haz lo que quieras para recibirte, o sea, estudiá lo que quieras para recibirte de algo, ¿no? Era muy de los 80 eso, porque aparte no había una carrera asociada al DJ o a la producción o a la productora, que hoy sabés que eso ha cambiado mucho. DJ era más, bueno, viste,
Y sin embargo yo aprendí desde muy chico a ganar mi propia plata. Yo a veces me iba en taxi al colegio, por ejemplo, o fui el primero en tener auto. ¿Y por qué? Porque aprendí desde muy chico a ganar mi propia plata. Y estudiando Derecho, ya en cuarto año de la facultad en la UCA, estudiando Teología 2, tuve muy claro lo que quería ser. Lo que yo quería ser era un padre de familia cristiano. Y a mí me parecía en ese momento que ser eso y trabajar de noche y como DJ no estaban en consonancia, digamos. Entonces yo regalé toda mi clientela y me metí a trabajar en tribunales, digamos. Y bueno, como lo que yo veo hoy es que toda esa etapa de mi vida tuvo que ver mucho con el tener, ¿no? Con tener un trabajo, tener un estudio prestigioso, tener una mujer, tener hijos, tener una casa, tener un auto. O sea, el foco estaba puesto en tener, ¿no? Y la vida bien me mostró después que bueno, las herramientas que sirvieron en esa primera etapa de mi vida ya no servían para lo que la vida tenía para mí, digamos, ¿no? Vos traes el tener, ¿no? Y es como que se me vienen las tres partes del ser, hacer y tener. El hacer para el tener, hacer de abogado para tener una casa, para poder sostener una familia. Contame cómo un poco se te reconfiguró el ser a partir de que dijiste, bueno, dejo de hacer algo que no tiene que ver con mi ser y empiezo a ser otra cosa, claro. Otra persona, ¿no? Sí. Yo diría que lo que me pasó a mí fue un proceso, ya alrededor de cuando mis amigos empiezan a cumplir 40 años, como Agus, por ejemplo, no, bueno, vos que eras el DJ que siempre venía a hacerme la fiesta a mí, qué sé yo, entonces empecé a hacer una fiesta así. Lo que me daba cuenta era que cuando hacía una fiesta, yo era feliz en ese momento. Entonces el contraste con lo que hacía durante toda la semana era tremendo con lo que hacía el fin de semana. Y empecé a entrar en un proceso espiritual muy complejo, digamos, muy complejo, que aparte involucró todas las áreas de mi vida, ya no tenía más ganas de hacer lo que hacía, inclusive con mi mujer, en mi casa. La verdad que atravesamos procesos donde nos lastimamos mucho, y fueron bastante complejos, digamos. Y después en algún momento empecé a escuchar una cosa que tenía que ver con el amor de Dios, ¿no? Y yo que fui educado en los 80, sobre la base del temor a Dios más que el amor a Dios, ¿no? Decir, ¿qué es el amor a Dios? Yo tengo que mirar un crucifijo y sentir mariposas en el estómago, o sea, ¿cómo funciona esto? Y aparte, no sé, dos primas mías educadas en los mejores colegios católicos te decían, no, yo no me caso por iglesia porque yo no voy a misa. Y yo decía, ¿qué tiene que ver ir a misa con casarse por iglesia? Si Dios es amor, como me dicen, como dos personas formadas en los mejores colegios católicos, en el momento de mayor amor de su vida, no involucran a Dios. Entonces, y ahí fui a un retiro de la mitad de la vida donde tuve una experiencia del amor de Dios, porque uno normalmente en esos retiros consigue lo que va a buscar. Y yo fui ahí y conseguí tener una experiencia del amor de Dios tal que dije, bueno, si como te morís es esto, qué maravilloso, ¿no? Y ahí Dios fue muy fuerte en mi corazón respecto a lo que me pidió y que tenía que ver con el dar, tenía que ver con ponerme al servicio del otro. Y después de ese retiro fue que, bueno, acepté una propuesta de mi mujer de mucho tiempo de ser familia de tránsito. Después de ese retiro fue que empecé este proceso bien claro hacia ese lugar que fue el famoso día en que hice ese clic, y donde pude ir y sentarme con mis socios en el estudio de abogados y decirle, muchachos, yo acá no vengo nunca más. Y no es que me voy a trabajar a otro lado, ¿no? y este cliente ni idea, y este cliente ni idea. Estos 4 clientes que trabajo conmigo hace años, que yo soy director de sus empresas, lo voy a seguir siendo, pero el resto de las cosas, ni idea. O sea, díganme hasta cuándo les pago los gastos del estudio, pero yo acá no vengo nunca más. Porque lo que yo descubrí ahí tuvo que ver con el dar, con ponerse al servicio del otro, con llevarle alegría al otro. Y eso pasó a atravesar todos los aspectos de mi vida. Porque a veces cuando uno habla de cambios no es lo mismo que transformación, ¿no? ¿Vos sentís que quedaste impactado con esa transformación? Sí, absolutamente. Y de hecho, voy a usar una palabra que queda mal, pero es que ya no me pude volver a hacer el boludo después de haber vivido esa experiencia. Donde ya el foco pasó a estar en otro lado, estaba más para darle al mundo que para tomar del mundo.
título que me encanta decir a mí, que es la infinita rentabilidad del dar. Cuando vos das, la vida te devuelve sola. Es solo hacer foco en el dar. En mi caso, lo que me pasó a mí es que la plata que yo necesitaba para seguir manteniendo un circo de 5 hijos, viviendo en Pilar, 5 hijos en edad escolar, viviendo en Pilar, con todo eso que acarrea al momento que yo tomo la decisión de dedicarme a la música, lo que yo necesité para pagar eso fue solo una consecuencia de hacer foco en hacer lo que me hace feliz. A mí me gusta, ¿no?, la idea de el hacer foco y cómo, por lo que vos vas contando, todo se reconfiguró a tu alrededor. Sí, claro. Sí, claro. Aparte, me di cuenta que aquello que te comenté antes, que tiene que ver con el tener, sí, esta etapa de mi vida tenía que ver con el ser. Ya no era tener una mujer, sino ser un buen marido. No era tener hijos, sino ser un buen padre. No era ya tener un trabajo, sino ser feliz. Entonces, cuando hice foco en ser feliz, encontrando mi lugar en el mundo, que tenía que ver con llevarle alegría al otro, acompañar al otro en su momento de felicidad. Ahí está The Greatest Showman, que tiene esa frase que la define maravillosa, que dice que no hay arte más noble que llevarle alegría al otro. Yo me di cuenta que yo estaba acá para llevarle alegría al otro. O sea, y eso fue maravilloso. O sea, que vos en tu trabajo te dedicás a festejar la vida, porque festejás cumpleaños, festejás... Es celebrar. Una cosa que aprendí con el tiempo tiene que ver que la celebración y la alegría involucrada en la celebración no tienen que ver con la música, con la comida, con la bebida. Tienen que ver con que las personas se junten. Tiene que ver... O sea, yo cuando voy a una fiesta, primero que lo vivo como un privilegio, que esa persona haya considerado convocarme para que la acompañe en su momento de felicidad. Pero vos estás ahí para compartir una alegría que es ajena, hacerla propia y dar parte de vos. Y cuando eso ocurre la magia, ocurre la conexión. Y de eso se trata celebrar, para mí. Celebrar no es un lujo, es una necesidad. Si algo nos enseñó la pandemia, es que la celebración y que los humanos se junten sana, y es sumamente necesario. Sí, total. Y igual también yo pienso, mientras te escuchaba, porque sos maravilloso escucharte como amiga y también como una persona optimista que soy, pero también hay una parte de la transformación que debe incluir dolor y crisis. Y contamos un poquito más de eso. De todo esto, primero que, como yo te decía, el dolor y la crisis, lo único, en mi caso, lo que más se valora es la paz, pero la paz se valora cuando se pierde. Y cuando yo atravieso este proceso de evolución espiritual, era porque no encontraba paz en lo que hacía, no encontraba paz en mi casa, donde tenía todo este proceso complicado con mi mujer, no encontraba paz en ningún lado. Y como acabo de decir, uno solo valora las cosas cuando las pierde. Entonces, buscando esa paz y a través de todo ese proceso de dolor, fue que llegué a esta reconversión espiritual. No sé si para reconversión me queda enorme, digamos, pero lo que quiero decir es que fue un proceso de evolución espiritual. El haber tenido una experiencia tan fuerte del amor de Dios que me mostró en mi corazón para qué estaba acá, y a partir de ahí fue todo, te digo, es cambiar el foco de la vida. Es cambiar el foco de la vida. ¿Dónde pones tu energía? ¿Dónde pones, donde pones tu tesoro está tu corazón? O sea, y a mí me da ganas de preguntarte si alguien está en este proceso. Primero, ¿cuánto tiempo te lleva este proceso de transformación? Este primer proceso, porque evidentemente como que después hay varios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y si vos tuvieras que decir, mira, algunas claves que dijeras fueron re importantes, ¿no? Pensar en estas cosas. Ok. Primero, todo el proceso lleva tiempo. Porque yo en la primera parte estaba focalizado en tener, y para mí toda mi vida tenía que ver con tener más cosas para poder mantener mi familia, para que lo que yo quería, que era ser padre y familia. Entonces tenía que ver con ese tener, y mi foco estaba puesto en tener, ¿no? Y ahí. Y después lo que te empieza a pasar ante ese vacío de que te falta algo que no te llena, y hasta que vos lográs, primero, descubrirlo, segundo, tenerlo claro, y tercero, ejecutarlo, lleva un tiempo razonable. Yo no es que un día me levanté y dije, bueno, ni idea, yo ahora no voy más a trabajar porque no me gusta, y entonces con estos 5 hijos van al colegio, ni idea, no. Yo empecé a ver una realidad paralela que empezaba a hacer con las fiestas, donde era feliz, donde, como dice mi mujer, yo estoy presente en el aquí y el ahora, en ese momento, interactuando con la energía de la gente que está ahí, entonces nunca más presente que en ese momento. Y claro, vos contraponías eso contra ir al centro a Catalinas a mirar un contrato, y era tan fuerte. Ahora, eso lleva un proceso de tiempo, donde de vuelta ir poniendo la energía
despacito en otro lugar, te va pasando. Yo no soy un tipo que planifica, yo no te puedo armar una planilla Excel. A mí tiene que ver más con mis sensaciones, mi intuición y lo que me pasó en la vida cuando yo fui por lo importante. A mí me encanta eso de las cosas que te pasan sin que vos quieras, cuando vos haces foco en lo importante. Un ejemplo muy simple, digamos, cuando viene el primer chiquito de estos en tránsito a casa, era un chico discapacitado. Y empiezan a pasar los meses y no lo adoptaban. No lo adoptaban porque iban, averiguaban con los médicos y decían, che, no, esto no. Yo empecé a decir, che, para que yo no firmé para quedármelo. O sea, yo tengo 5 hijos sanos, digamos, está buenísimo todo lo que la perspectiva me da, pero yo no firmé para quedármelo. Y ahí entonces empiezan con una búsqueda nacional porque nadie lo adoptaba. 28 de diciembre nos llaman, che, mirá, hay que llevarlo al juzgado porque apareció un matrimonio de Mar del Plata que lo quiere conocer. De todo el país apareció un matrimonio de Mar del Plata que lo quería adoptar. 2 días antes de que yo, como Agus, toda mi vida, me vaya 2 meses a Mar del Plata a ver. Para haciendo el cuento claro, nos pasamos 2 meses en la playa haciendo adaptación con ese matrimonio, lo terminé adaptando. Hubiera sido imposible si hubiera sido otro lado. Cuando vos te das cuenta que eso es un instrumento que solo tenés que hacer foco en lo importante, que es dar amor, que es lo que te hace una familia tránsito en el tiempo que le toca. Lo demás se acomoda solo. Entonces, cuando vos querés controlar, vos lo que tenés que hacer es el foco en el amor, en lo que te toca dar. Que lo demás va a venir. También igual nos conocemos tanto que también sos una persona que tiene 1 millón de amigos. Roberto Carlos se queda corto. O sea, contame un poco eso, ¿no? Por ahí, porque hay algo de tu relacionamiento, hay algo de cómo llegás a los demás que tiene que ver también con el poder después dar. Digo, ¿es semilla que se queda esperando o que va a buscar o que planifica? Yo me haya dado cuenta, ¿no? Siempre tuve el privilegio de acompañar a la gente en momentos de felicidad. Cuando era chico tal vez no me daba cuenta, y tal vez ahora de grande sí me dé cuenta. Es probable que parte de la actitud de servicio que vos me decís, yo la desarrollé, no. Parte de los talentos que me tocaron. Ni siquiera hay digamos, algo volitivo mío que sea un mérito, ¿verdad? Que me tocó. Tanto que vos sabés muy bien que yo hace muchos años trabajo en las comisiones directivas de distintos clubes, además porque por pura vocación de servicio es lo que me gusta. ¿Y qué le dirías a los demás que nos están escuchando sobre qué no se tienen que perder y cómo alentarlos a que se animen en el caso de que les pase algo parecido a vos, que era pasar de tener un estudio de abogados que te iba bien a, no sé, lo que amabas? Cuando digamos, me dediqué a la música definitivamente, tuve la suerte que uno de los jugadores más relevantes del mercado de la industria de los eventos me vino a buscar para hacer una empresa y armamos una empresa de jockey llamada Murray Blacksmith, que en su último año antes que yo la vendiera hizo 750 eventos al año. Yo lo busqué, no, ni idea, apareció, pero en algún momento me di cuenta que inclusive ser el gerente general de ese monstruo de eventos tampoco era algo que me llenaba. Así que le vendí mi parte a Blacksmith, me quedé con mi nombre, me quedé con Party Express, que es lo que yo hago de fiestas en las casas, y armé ahora una empresa de DJs con mis hijos, que son los que me acompañan hoy a pasar música y a ir a las fiestas. De los 4 varones que tengo, yo tengo 5 hijos, los 4 varones, 3 hoy trabajan conmigo y Tino, que es el más chico, no ve la hora que lo dejemos venir. Pero lo que quiero decir es que yo te había contado que a los 20 años había decidido que lo que yo quería hacer era un padre de familia cristiano, y como en algún momento la música me pareció que no estaba alineada con aquello que yo quería hacer, y cómo la vida me demostró de un cachetazo 30 años después que yo hoy pueda estar siendo un padre de familia cristiano que quería hacer, inclusive trabajando con la música con mis hijos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Ni idea. ¿Qué le aconsejaría a otro? Solo hacer foco en lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo que cada uno considera importante. Y yo creo que el éxito o no de uno u otro tendrá que ver con aquello en lo que haga foco. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, ¿en qué hace foco vos? Yo hice foco en el dar. Para mí, lo que a mí me sirvió en la vida fue hacer foco en el dar. Y el resto se acomodó solo. Entonces, como yo no soy un tipo que agarra la planilla Excel y te dice, yo dentro de 10 años me voy a dedicar a esto, si vos me preguntaras hoy, che, Miki, ¿vas a seguir pasando música los próximos 30 años? Ni idea. Donde el dar, donde ponerte una vida al servicio del otro, me lleve. Y tal vez si me preguntás hoy estoy más
armando con mi mujer un proyecto un poco para integrar entre los dos nuestras pasiones, a ver cómo las podemos conjugar en algo que sea un nuevo proyecto, porque cuando vos tenés un matrimonio de tantos años, un elemento súper importante es mantener un proyecto siempre, y tal vez dentro de 10 años, o 15, estaré pasando música para nuestra fiesta, tu fiesta de 80 y la mía de 80, o estaremos, ni idea, pero que estoy seguro que va a ir por ahí, ¿entendés? Y me gusta porque me quedo con esto de pensar porque vos dijiste, donde yo soy o donde yo no soy, ¿no? Como cuando me doy cuenta de que yo acá no estoy siendo. Esto que te volvió a pasar, porque después creaste una super empresa y estabas como en la misma que ser abogado, pero con otra empresa de otro tipo, obvio, ¿no? Como el afuera te tira, ¿no? Porque te va ofreciendo cosas que es fácil y cuando perderte. vos haces foco en el afuera y no sos fiel a vos mismo, vos, yo podría no aceptar esa propuesta, pero era la posibilidad de armar una mega empresa en un momento de mi vida. Que estaba buenísima. Estaba buenísima. Aparte, te cuento una cosa sonsa, pero me retiro como DJ para ser abogado, y yo era una DJ exitoso a los 19, 20 años. Digamos. Y me vine a ver dos amigos míos, Pedrito Salapura y Rodrigo Yáñez, para decirme, no, Miki, mirá, no te retires, armamos una empresa de DJs, pero vos no venís, nos encargamos solo. Una empresa de DJs, yo no voy, esto no va a funcionar. Y ellos son los que fundaron después el grupo Salapura, que fue la empresa que transformó la industria de lo que hacían los DJs en la época, ¿no? Entonces, de repente para mí esto fue bueno, yo en ese momento, viste, parecía el flaco que le dijo que no a Showmatch con el cuento de Tinelli, ¿se acuerdan cómo era? Claro. Esto era medio lo mismo, y dije, bueno, yo a los 40 y pico de años voy a armar una empresa que llegó a competir con las 4 o 5 líderes de igual a igual, hasta que yo sentí que eso no era lo que habla de que la evolución no es estática sino dinámica, y que, digamos, yo te cuento que vendí una empresa muy exitosa, pero pará, vos me dijiste que eso es lo que te decía. No, en vez de ser feliz tiene que ver con llevar alegría al otro, con experimentar intercambio de energía con el otro. Y ser el CEO de una compañía que manejaba esa facturación y que era exitosa, aunque se dedicara a ese rubro, en algún momento dejó de serlo. Claro. Volví a la estructura, ¿no? Volví a mí. Y tengo una pregunta más. De todas las creencias, ¿cuáles son aquellas creencias que vos tuviste que dejar en el camino? Creencia que tuve que dejar en el camino. Bueno, tuve que dejar en el camino algunas creencias que tienen que ver con la seguridad, o lo que a mí me da seguridad en alguna etapa de mi vida, ¿no? Que si la guita, que si voy a tener lo que necesito para esto, no sé qué. Para mí tuvo que ver más con soltar el control de cosas que me parecía que eran necesarias para el desarrollo y la felicidad de la vida, que es para lo que estamos acá, para ser felices. Entonces, de repente, como le conté, en otra etapa tenía que ver con tener la plata para que pagar esto, y ese tipo de certezas son las que tuve que soltar el control. Cuando vos soltás el control, ocurre la magia. Claro. Llámala, mirá, yo le digo providencia divina, otro le dirá salida de zona de control. Lo que te quiero decir es que tiene que ver con ser. Cuando vos haces foco en ser, la vida se te acomoda sola. Para cerrar, una dinámica que tenemos acá en este espacio, que es que saques una de las preguntas y las contestes. Y como vos dijiste, la que te toca, te toca. La suerte es loca, ¿no? Sí. Tiene que ser para vos. ¿Tiene font grande la tarjeta? Sí, si no te la leemos, no te preocupes, Miguel. Dame, la leo yo. No sé. ¿Cómo reacciona tu familia frente a situaciones inesperadas? Mira, yo te puedo contar cómo reaccionó. La pandemia se decreta un miércoles. El jueves me escribe un señor que yo no conozco. Es muy común que me escriban chats que no conozco porque me piden presupuesto para una fiesta y demás. Y me dice, yo no lo conocía, y me dice, Miki, la gente está muy mal, tenés que hacer algo para llevarle alegría al otro. Y me manda un video de un DJ en Italia que salía medio al balcón y ponía música. Y yo vivo en una casa, no tengo balcón, ¿no? Entonces, mi mujer, que siempre es una persona mucho más preclara que yo, me dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos una fiesta por Instagram? Y nada, la transmitimos, ¿no? Y lo que sale, sale. O sea, no sabíamos si prendíamos en Instagram y a los 15 minutos no había nadie, apagábamos y ya, ni idea. Ese primer día abrimos este proyecto que nació en ese momento, ese viernes, el primer viernes a las 7 de la tarde, que se llamó Baila en casa con tu familia, donde nosotros
mi mujer, yo, mis hijos, transmitimos en vivo una fiesta que fue poner música y bailar. Ese primer día vieron, o se sumaron a ese vivo más de 5.000 cuentas. Wow. Y se generó a partir de ahí un espacio de conexión donde vos sabías que si te prendías a esa fiesta virtual te encontrabas con gente. Lo más maravilloso es cómo se genera un espacio de conexión de algo que en mi vida no existía. Y que además hacía bien, porque empezabas a recibir mensajes de gente que, no sabes, mi hijo es autista y solo se conecta en la familia cuando baila con ustedes, con tu familia. Un amigo mío que tiene un problema de un cáncer en la cabeza se operó con una fiesta mía, bailando. Gente decía, tengo este problema de corazón, pero debería llegar a la fiesta de ustedes. Y era una fiesta que estábamos mi mujer, yo y mis hijos bailando y poniendo música. Entonces, ¿cómo reaccionó? Sacando de adentro lo que teníamos. Y por si la infinita rentabilidad del dar no fuera suficiente, eso empezó a generar una cantidad de fiestas virtuales donde la gente me pagaba para que yo desde el living de mi casa le pusiera música para hacer fiestas en sus casas. Incluso desde otros países. Claro. Indianápolis, Carolina del Norte, Connecticut, California, Chile, Brasil, España y un montón en la Argentina. Así que, ¿cómo reaccionar a tu familia en momentos inesperados? Creo que saca lo que tiene adentro. Me encantó. La infinita rentabilidad del ser. Del dar. Espectacular. Del dar. Y del ser también. Obvio. Bueno, ¿nos vemos en el próximo episodio? Sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias, Miki, por estar. Y a ustedes nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Síganos en redes mientras tanto. Y muchísimas gracias por estar.